Cada año, 12.500 desaparecen en Quebec, Canadá. De ellos, solo 2.000 salieron solos de casa, el resto no. Así es como comienza esta serie francesa, presentándonos a Charles Lussier, un hombre desesperado por salir de una bolsa para cadáveres, solo para descubrir que está atrapado en una celda y tiene un collar alrededor del cuello. Tiempo atrás, vemos a una figura encapuchada apodado como El Gato, preparando toda una serie de celdas para sus futuras víctimas. Su primer objetivo es Charles, a quien llama para concretar una reunión de negocios. Al colgar, El Gato se afirma a sí mismo que no quería hacer nada de esto, pero unas circunstancias misteriosas lo obligaron. Por otro lado, Charles desayuna con su hija adolescente, Amélie, para luego llevarla a la escuela, aunque antes debe reunirse con un cliente. Al llegar a su destino, Charles se prepara para vender una casa como agente de bienes raíces. De pronto, El Gato lo sorprende por la espalda y le inyecta un sedante. Mientras Amélie se pregunta por qué su padre está tardando tanto, Charles entra en pánico en la celda, sin entender nada de lo que está sucediendo. Día tras día, Charles se repite que tarde o temprano lo encontrarán, aunque el encierro comienza a afectarlo mentalmente. Como le empieza a gritar a las cámaras, El Gato lo castiga, emitiendo un pitido demasiado fuerte en la celda y le deja claro quién manda. Tras casi un mes de encierro, Charles escucha los gritos de una mujer en otra celda. En las siguientes secuencias, conocemos a varios personajes que están lidiando con su vida cotidiana. Helena, una enfermera camino a su trabajo, Sabine, la secretaria de un abogado, y Alain, un hombre que acaba de ser suspendido de su empleo y se lamenta en la tumba de su esposa. En cierto momento, todos son interceptados por El Gato, quien los encierra en sus celdas. Para darles la bienvenida en condiciones, El Gato los somete a distintas torturas, causando que Helena grite y Charles la escuche. En eso, otra mujer llamada Brigitte se comunica con Charles, quien pensaba que era una policía, pero solo se trataba de una ingeniera inocente que también cayó en ese juego macabro. Por su parte, El Gato se da por satisfecho con su trabajo, preguntándose cuál de sus ratones se romperá primero. De vuelta con Charles, este deduce que al haber otras víctimas no se trata de una venganza personal del Gato. Hablando de su secuestrador, parece conocer los detalles personales de todos y sus puntos débiles, los cuales explota para que conozcan por primera vez el verdadero miedo. Al escuchar los gritos de Helena, Alain logra quitar el alambrado de su ventanilla para asomarse a su celda, aunque no sirve de mucho, pues el Gato lo castiga. Más adelante, el psicópata abre de forma remota la ventanilla entre Charles y Brigitte, quien aún así prefiere mantenerse callada por miedo a otro castigo. Tal fue el caso de Sabine, quien logró escaparse de sus grilletes de tortura, pero El Gato suelta un gas en su celda para dormirla. Ante la desesperación de Charles, Brigitte le confiesa que lleva un año encerrada y cada tanto la cambian de celda, lo que explica por qué no se conocieron antes. Brigitte le deja claro que no guarde ninguna esperanza, ya que absolutamente nadie vendrá a rescatarlos y El Gato los torturará hasta la muerte. Mientras Helena amenaza a su captor a través de las cámaras, asegurándole que su marido es policía, aunque El Gato ya sabía que estaban a punto de divorciarse y su esposo solo pensará que huyó de casa. Tras eso, El Gato le comunica a los prisioneros que todos tienen algo en común, y si logran descifrarlo los dejará ir sin problemas, de lo contrario seguirán encerrados. Al otro día, Sabine se cae del techo luego de pasar la noche colgada como castigo. Entonces El Gato se dirige a fortalecer sus esposas, aprovechando que estaba dormida. O eso es lo que creía, porque Sabine lo ataca por sorpresa y trata de huir de la celda, pero El Gato la arrastra de vuelta con una soga. Por otro lado, Alain y Helena intentan armar un plan de escape, pero El Gato los escucha todo el tiempo, recordándoles que no permitirá ningún tipo de rebeldía. Acto seguido, activa el collar de sus ratones y les advierte que si uno no asume la culpa en menos de 10 minutos, todos serán castigados mediante los collares. En eso se abre la ventanilla de la celda de Charles para que conozca a Helena y juntos deducen que son un total de 5 prisioneros. En busca del punto común entre ellos, Charles acude a Brigitte, quien solo recuerda sus días de camping y felicidad con su familia. En medio de su dolor, la mujer menciona la universidad donde estudió y que su marido es psicólogo, aunque Charles no encuentra el vínculo entre ellos. Cuando las ventanillas vuelven a cerrarse, El Gato le asegura a Charles que le dará una oportunidad exclusiva para huir, a cambio de que siga los consejos de Brigitte y se convierta en el líder del grupo.
Además, el gato le afirma que solo le estaba hablando a él, pero el resto de prisioneros estaba escuchando. Por unos segundos, Charles parecía convencido y se sintió tentado a mencionar a uno de los reclusos para que lo torturen, pero acaba negándose a cooperar con el gato. En consecuencia, el psicópata elige a Alain, enviando una brutal descarga eléctrica a su collar. Más adelante, Charles, Brigitte y Elena pueden comunicarse, así que se apresuran a encontrar su vínculo. Brigitte menciona que tal vez le hicieron daño al gato o a sus seres queridos de forma involuntaria. Puede que aún no recuerden cómo, pero es la única explicación coherente, dado que ninguno se conoce de antes. Por otro lado, Alain despierta en una habitación completamente blanca e insonora, y con sus manos cubiertas para privarlo de cualquier sensación táctil. Lo único que puede escuchar es al gato, quien afirma que lo único que sentirá a partir de ahora es miedo. De vuelta con Brigitte, esta confiesa que no son los primeros prisioneros. Entonces Charles inspecciona las paredes de su celda, encontrando una larga lista de nombres tallados. Lo mismo sucede con Elena, quien por fin comprende la inmensa cantidad de nombres marcados en las paredes. Mientras Sabine llora recordando la tortura del gato, quien la privaba de agua, algo que le sucedió hace años cuando quedó atrapada entre escombros después de un terremoto. Cansada de la situación, Sabine rompe su cama para improvisar una soga y vengarse del gato. Justo en ese momento, se abren las puertas de las celdas, por lo que Charles, Brigitte y Elena salen a una especie de comedor. Tras eso, se dirigen a la celda de Alain, quien acaba de volver bastante traumado de la habitación blanca. Mientras, Brigitte visita la de Sabine, solo para ser atacada con una soga, y pudo morir ahorcada de no ser por la aparición de Charles. Luego del incidente, los prisioneros se reúnen en el comedor para conocerse y encontrar el punto de conexión, o en su defecto, planear un escape. Cuando todos se duermen, Brigitte le susurra a una cámara que mañana fingirán una intoxicación alimentaria, avisándole al gato sobre sus planes. Al mismo tiempo, vemos al gato en la habitación de Amélie, mencionando que los niños pagarán por los pecados de sus padres. Enseguida, le inyecta un sedante a la chica. Al otro día, los reclusos señalan que su vínculo puede residir en sus miedos. Sabine confiesa que sufre de claustrofobia, mientras Brigitte teme que sus hijos sean heridos. Entonces, Charles le sugiere que finjan un malestar estomacal para tomar por sorpresa al gato. Todos están de acuerdo menos Alain, quien se mantiene alejado recordando a su difunta esposa y sintiéndose culpable por no haberla ayudado. Al escuchar sus planes, el gato se presenta y los obliga a sentarse recostados sobre la pared. Si responden mal a sus preguntas o lo insultan, el gato activará sus collares con descargas eléctricas. La pregunta era bastante sencilla, pues solo debían responder cuántas lámparas hay en el lugar. Si bien la mayoría contesta correctamente, señalando que hay 3, Alain sigue mencionando que hay 4, ganándose más descargas y que sus compañeros sigan en esa posición incómoda hasta que responda bien. Tras unos minutos de tortura, el gato les permite un descanso excepto a Alain, quien es atacado mentalmente por recuerdos felices con su esposa. En las próximas horas, los prisioneros tratan de seguir con sus asuntos, mientras Alain es electrocutado una y otra vez. Finalmente, Alain contesta que hay 3 lámparas, acabando con su pesadilla. Ahora le toca sufrir a Charles, pues el gato le muestra que tiene a su hija secuestrada. Desesperado, el hombre se ofrece como víctima de torturas a cambio de su libertad, aunque Brigitte se ofrece como voluntaria. De pronto, Sabine cae inconsciente tras comerse un sándwich. Al parecer, acaba de contraer una verdadera intoxicación alimentaria, por lo que el gato les recuerda que no pueden ocultarle nada. Sabine despierta un día después, y cuando va al baño a refrescarse, encuentra unos paneles en la pared que pueden removerse. Por su parte, Elena es convocada por el gato, quien ignora las súplicas de Charles para ver a su hija. Luego de que el psicópata la durmiera con un gas, Helena despierta en un tanque de cristal que empieza a llenarse rápidamente con agua. Ante ese espectáculo macabro, el gato le menciona a Helena que sabe que su hermano murió ahogado y desde entonces ella le tiene miedo al agua. Entonces, el tanque se llena hasta dejar un pequeño espacio para que Helena respire, pero la obliga a nadar. Por su parte, Sabine le pide a Charles que le hable de su hija para mantenerlo distraído. Cuando pregunta por su madre, Charles confiesa que ella los abandonó hace mucho, pero él sabe que se fue a Australia, algo que le esconde a su hija para que no piense visitarla.
Tras eso, el gato los obliga a volver a sus celdas mientras sigue torturando a Helena, cambiando drásticamente la temperatura del agua para terminar de quebrarla como Alain. Minutos después, el gato les permite salir de nuevo, revelando a Amélie atada a una silla. Entonces, el gato obliga a Charles a sentarse enfrente de ella, a quien le hace preguntas personales, y si llega a mentir, su padre recibirá una descarga eléctrica. En eso le pregunta si Charles tiene antecedentes penales, a lo que ella responde que recibió cargos por conducir ebrio y por fraude. Luego le pregunta qué le dijo a un amigo hace poco cuando preguntó por Charles, así que Amélie, con mucho dolor, confiesa que le dijo que se siente avergonzada de su padre. Aún así, Charles menciona que la sigue amando y lo hará por siempre. Entonces, el gato le pregunta a Amélie si sabía que su padre es un asesino, dejando a Charles sin otra opción que darle la razón. En la siguiente escena, vemos a Sabine mostrándole a Helena un conducto industrial en el baño, que puede ser su vía de escape, aunque primero deben averiguar quién los traicionó con el plan de la intoxicación. La propia Brigitte confiesa que fue ella, para que el gato crea que la tiene a su merced, pero en realidad es una táctica para distraerlo y así escapar. Más adelante, cuando el gato escolta a Sabine a su castigo, el resto aprovecha para huir por el conducto. Luego de ser torturada sobre una mesa, Sabine regresa a la sala de celdas bastante traumada, donde recibe apoyo de Alain. Mientras en el conducto, Charles se da cuenta de que han estado recorriendo la misma ruta. Justo en ese momento, el gato activa una luz intermitente que le provoca un ataque epiléptico a Helena. No muy lejos, Amélie se ve atraída por otra luz, pero cuando intenta volver con el grupo, el gato cierra una compuerta, dejándola atrapada en ese callejón sin salida. En la siguiente escena, vemos a Helena despertándose en la sala de celdas, donde sus compañeros están contra la pared como castigo. En eso, ella le pregunta a Charles por su hija, por lo que él responde que murió por culpa de su ataque epiléptico. Como penitencia por su intento de huida, todos los prisioneros se quedan sin agua ni comida por 2 días. Cuando el gato se retira, Helena le asegura a Charles que Amélie no puede estar muerta, pues su captor la necesita viva para seguir manipulándolos. Aún así, Charles sigue con su ataque de ira, a lo que Sabine le recuerda que todos son víctimas, mostrándole cómo el gato talló una palabra ofensiva en su espalda. Cuando regresan a sus celdas, el gato le habla personalmente a Alain, reconociendo que soporta en silencio los castigos porque cree que los merece. Eso revive un recuerdo especialmente doloroso para el hombre, cuando su esposa colapsó frente a él y no pudo hacer nada al respecto, a pesar de que era paramédico. Tras eso, el gato se dirige a Charles, acusándolo de ser un cobarde que se acostumbró a que los demás paguen por sus errores. Sabine y Helena también se ven atacadas por recuerdos. Mientras Sabine recuerda el trato abusivo de su jefe, Helena piensa en su amante, a quien amaba con intensidad, hasta que él le dijo que no podían volver a verse, pues su esposa lo amenazó con quitarle la custodia de sus hijos. Pasados los 2 días de castigo, el gato permite la salida de los prisioneros para entregarles agua y comida. Tras eso, se lleva a Sabine para un nuevo experimento, dejando en la sala una transmisión en vivo sobre Amélie. Si bien se alivia al ver que está viva, su padre entra en pánico por no encontrar la manera de ayudarla. Mientras se prepara para torturar a Sabine, el gato le echa en cara un expediente llamado LA0942, algo que ella no parece entender, pero él insiste en que fue su mayor error. Hablando de errores, Helena recuerda el suyo, cuando se excedió con la dosis de un paciente y lo mató accidentalmente. Desesperado por su hija, Charles le menciona a la cámara que puede grabarse a sí mismo matando a sus compañeros y luego desvivirse para que nadie le eche la culpa al gato. Su única condición es que libere a Amélie. En la próxima reunión entre prisioneros, Helena confiesa que los nombres de las paredes son de pacientes suyos. Por su parte, Sabine revela que extravió el expediente LA0942, lo que provocó que su jefe perdiera un caso importante. En cuanto a Brigitte, ella no recuerda nada en específico que pudo haberla metido en esa situación. Quizás solo fue el primer sujeto de prueba para el gato, pues ahora saben que los nombres en las paredes no pertenecían a anteriores prisioneros. Finalmente, llega el turno de Charles, quien confiesa que atropelló a alguien accidentalmente. Respecto al fraude, señala
señala que el sistema le jugó en contra, aunque ese asunto está resuelto. Entonces Brigitte regresa a su celda para charlar personalmente con el gato y ofrecerse como cómplice de alguno de sus planes, a cambio de que no le haga daño a Amélie. Sabine escuchó toda la conversación desde afuera, aunque Brigitte la intercepta en el baño para contarle que tuvo que establecer una conexión con su captor por pura supervivencia. Además, asegura que el único que los traicionaría por su propio pellejo es Charles. Más tarde, el gato reaparece con Amélie inconsciente sobre una camilla. La única manera de revivirla es con una inyectadora que tiene en su poder, pero solo se la dará a Charles si cumple su promesa de matarlos a todos. De pronto, Alain, quien estaba agazapado en un rincón, sorprende al gato por la espalda y le rompe el cuello. Satisfecho, le señala que hay 4 lámparas en la sala. Enseguida, Helena toma la jeringuilla para reanimar a Amélie, aunque Sabine les advierte que podría contener veneno. No sería la primera vez que el gato los engaña. Harto de sus dudas, Alain inyecta a la chica por su cuenta. De pronto, se activa una pantalla con un contador de 90 minutos. Es el botón del hombre muerto, una táctica militar que el gato preparó por si algo le pasaba. Ahora solo tienen 90 minutos para escapar o morirán calcinados por una bomba en una esquina de la sala. Al tratar de abrir la puerta principal, Brigitte recibe una descarga eléctrica. En ese momento, Sabine recuerda que el gato le reveló que las puertas están energizadas y solo pueden apagarse con su código de seguridad. Hablando de su captor, Sabine le quita la máscara, descubriendo un rostro completamente desfigurado por quemaduras. Por supuesto, a ningún prisionero se le hace familiar. En cuanto a Amélie, su presión arterial no hace más que empeorar, confirmando que el contenido de la jeringuilla era dañino. Alain se disculpa por ello, confesando que la última vez que se quedó paralizado, una persona murió. Como el contador no se detiene, los prisioneros intentan dar con un plan de escape desesperadamente, aunque todas sus salidas parecen bloqueadas. Entonces empiezan a considerar que van a morir y nunca sabrán del todo por qué fueron encerrados. Por su lado, Alain se fija en los dibujos de la celda de Brigitte. De pronto, comienza a golpear las patas de la cama, logrando extraer un pedazo de metal que le sirve para remover los ladrillos y abrir un pasadizo a un taller. En eso, Amélie logra despertar y en medio de su mareo le pide perdón a Charles por sentirse avergonzada de él. Helena señala que está sufriendo de anemia y necesita una transfusión de sangre cuanto antes, pero Charles no sabe ni qué tipo de sangre es. De repente, Brigitte les ordena subirse a lo que puedan, pues el suelo también está electrificado y se activa por ciclos. Parece que el gato pensó en todo, aunque Helena les recuerda que la única sin collar es Amélie, por eso se enfocó tanto en quitarle fuerzas, porque podría convertirse en la clave para escapar. Cuando el ciclo del suelo llega a su fin, los prisioneros se apresuran en romper un panel superior, por el que cruzan a un nuevo lugar. Se trata de la sala de control del gato, donde Charles encuentra unas anotaciones que revelan que estuvo sedado la mayor parte del tiempo y le dio un químico para que su barba creciera más rápido. Jamás pasó más de 2 semanas encerrado, sino solo 2 días. Entonces Brigitte recuerda que en sus primeros días vio cómo el gato manipulaba la luz artificial de la celda para sabotear su sentido del tiempo. Tampoco es una información que les sirva de momento, pues deben enfocarse en escapar. En eso, Alain rompe otro muro, llegando a la sala donde Sabine fue torturada. A falta de herramientas para destruir la última pared, Alain y Brigitte se dirigen al taller. Antes de subir por el conducto, Brigitte confiesa que no es tan rápida como para superar el ciclo de electrificación, por lo que Alain se ofrece a entrar al taller. Mientras, Helena le pregunta a Sabine por el expediente, a lo que ella responde que LA son las iniciales de los apellidos del cliente. Entonces, Helena recuerda a un paciente llamado Laporte, aunque no hay tiempo para pensar en ello. Finalmente, Brigitte regresa con los demás con algunas herramientas, aunque no hay rastro de Alain. Muy dolida, ella confiesa que no logró esquivar el suelo electrificado, pero luego vemos la escena real, en la que Brigitte toma un dispositivo de las cosas del gato para electrocutar a Alain. Hecho eso, la mujer usa el dispositivo para regresar a las celdas y acostarse con el cadáver del gato, mencionándole que con mucho orgullo morirá junto a los prisioneros, con tal de detenerlos.
Los prisioneros se tragan la historia de Brigitte y continúan rompiendo el muro, excepto por Helena, quien recuerda que el dibujo de la celda de Brigitte tenía 5 pájaros. ¿Los estaba representando a ellos? Los 90 minutos por fin se cumplen, iniciando la detonación de la bomba incendiaria en las celdas. Para quitarse a Helena de encima, Brigitte le comenta que el gato le contó con antelación a cuántas personas secuestraría. Ahora en un garage, lo único que los separa de la libertad es un panel de seguridad, así que se apresuran en buscar un código. En eso, Helena se topa con la tapa de un desagüe, aunque Brigitte le revela que era otro método de tortura del gato, y lo dice por experiencia. Al no encontrar nada, Brigitte señala que necesitan una explosión controlada para volar la puerta del garage. De pronto, Helena escucha los quejidos de un hombre en el pozo, así que Charles se amarra a una soga para bajar a las profundidades, a pesar de que Brigitte insiste en que están perdiendo el tiempo. De esa forma llega hasta un hombre muy asustado, que reconoce como su primo Paul, a quien vio por última vez en un viaje de cacería durante el invierno. Apenas lo suben, Paul queda petrificado al ver a Brigitte, quien prefiere que lo dejen morir para no perder más tiempo. Entonces ella saca el dispositivo y lo usa para activar sus collares, revelándose como la ingeniera que diseñó todo el asunto. Aprovechando que Charles está en el pozo, Brigitte obliga a Helena y a Sabine a tirar a Paul al mismo lugar. Hecho eso, Helena deduce que Brigitte inició el contador y los estuvo saboteando todo este tiempo. La mujer no tiene otra que confesar que el gato era su hijo mayor, Lucas. Esta revelación da paso a un flashback en el que vemos a la familia de Brigitte montando un campamento en un bosque nevado. Mientras ella sale a cazar, su esposo y su hijo menor intentan avivar las llamas de la fogata, aunque acaban explotando accidentalmente un tanque de gas. Cuando ella regresa al campamento, se encuentra con Paul, quien logró salvar a duras penas a Lucas, mientras los cadáveres de su esposo y su otro hijo se los lleva Lain en una ambulancia. Enseguida, Brigitte toma el auto de Paul para llevar a Lucas al hospital, donde descubre que su marido murió por la dosis incorrecta de una enfermera agotada por su segundo turno. Así es, se trata de Helena. Su hijo menor también murió por culpa de Alain, quien realizó un análisis incorrecto de sus heridas. Furiosa, Brigitte se aferra a su único ser querido restante, Lucas, cuyo cuerpo queda totalmente quemado. Entonces ella le jura por su vida que se vengarán de todos los involucrados. Su primer paso fue denunciar el campamento, aunque una secretaria perdió el expediente del caso y evitó que se hiciera justicia por su familia, Sabine. A todas estas se estarán preguntando cuál fue el pecado de Charles. Pues bien, una noche anterior al accidente, Charles se despierta molesto por el escándalo de unos campistas vecinos, pero apenas les pide silencio, ellos lo amenazan con darle una paliza. En respuesta, Charles esperó hasta el amanecer para esconder un tanque de gas en la nieve y que pagaran la lección, solo que su plan no salió como esperaba. De vuelta al presente, Brigitte empieza a electrocutar a los prisioneros, mientras les cuenta cómo se aprovechó de los puntos débiles de su vida para secuestrarlos. En cuanto a Lucas, lo convenció de no recibir implantes de piel para convertirse en el terror de los culpables de su tragedia. Como un gato, sobrevivió a una muerte segura y tiene la oportunidad de vengarse. Tras eso, comenzaron a construir los dispositivos de tortura y la propia Brigitte fue sujeto de pruebas, como una especie de catarsis para aliviar su dolor interno. Por un momento, Lucas sintió dudas por todo lo que estaban preparando, aunque Brigitte lo amenazó con abandonarlos si renunciaba a su venganza. Mientras sigue contando sus planes malvados, Brigitte recuerda que ordenó el secuestro de Amélie, quien la ataca por la espalda con una tubería, y de esa forma tan abrupta la pesadilla llega a su fin. Tiempo después, vemos a los supervivientes preparando su testimonio para la policía, pues Amélie corre el riesgo de ser acusada por asesinato, en vez de actuar en defensa propia. En respuesta, cada uno afirma que mató a Brigitte, cuando en realidad fue Amélie quien la estranguló hasta la muerte y le sacó el nombre de su hijo menor, Matías. Esa era la clave para abrir el garage. De vuelta a la reunión, todos acuerdan proteger a Amélie y muestran sus tatuajes con el nombre del expediente, simbolizando su unión a través de la tragedia. En la escena final, vemos a la familia de Brigitte disfrutando de su campamento en la nieve, hasta que las llamas los consumen. Y así termina esta serie. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.